Hola, hola mis queridos hermanos, les saluda su pastor Homero Salazar. Un feliz sábado para todos ustedes. Bueno, estamos aquí porque vamos a repasar nuestra lección de escuela sabática como lo hacemos todas las semanas. Esta semana estudiamos el tema el cristiano y el trabajo, un tema muy interesante. Vamos a orar a nuestro Señor y vamos a empezar ya nuestro repaso de esta lección. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, por proteger nuestras vidas, oh Dios. Te suplicamos, Señor, tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y podamos entender lo que nos has enseñado en resumen en esta semana. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, como les dije, nuestra lección nos llevó esta semana al mundo de el trabajo. Vamos a ver diferentes tópicos interesantes que nuestra lección nos planteó para que podamos reflexionar con respecto a la relación que hay entre la educación y el trabajo. Porque sin duda, un educador, un maestro, un profesor debe guiar también a sus alumnos a descubrir el talento, el don y cuáles son las habilidades que tiene para realizar un trabajo y pueda disfrutar de ese trabajo en el proceso honrando a Dios, por supuesto. Vamos entonces al verso de memoria que fue 1 Corintios 15:58. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puedes pensar que de repente Pablo está hablando del trabajo misionero, en fin, pero vamos a tomar este texto como justamente todo aquello que envuelve nuestra vida. Estoy hablando del aspecto espiritual, porque aún nuestro gozo en el Señor y nuestros talentos dados por Dios pueden llevarnos a realizar un trabajo con gozo, con alegría, siempre pensando en el Señor, y a eso se le puede sumar también la misión, que es en lo que debemos estar, porque son los negocios de nuestro Padre. Por lo tanto, vamos a analizar esta semana el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana. El trabajo, mi querido hermano, fue idea de Dios. Antes de la caída, ya el trabajo estaba dentro de los planes de Dios para el hombre. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. Si tú vienes conmigo a Génesis, vamos a ir al Génesis a ver algunos textos para que veas que antes de la caída ya Dios había pensado en el trabajo para el hombre. O sea, el hombre tenía un motivo, una razón de poder ponerse a disposición de Dios para labrar la tierra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos al verso 26, capítulo 1 de Génesis, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si tú das vuelta, mira cómo va ampliándose la tarea que tiene que realizar Adán. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, ya Adán, el hombre creado por Dios, y la mujer tenían una tarea que realizar. Si tú vas más adelante, en el capítulo 2, en el verso 5, dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Y nota lo que dice: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces ya está preparando el camino de lo que Adán haría. Y estamos hablando
antes de la caída. Y entonces, verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Está pensando Dios en que el hombre va a labrar el huerto? Muy bien, vamos a mirarlo. Entonces sigue el relato bíblico, habla allí de los ríos que hay en Edén, y entonces el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, nota ahora, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, el plan de Dios, antes de que suceda el terrible caos de la caída, era que el hombre pudiera trabajar. Esto haría que el hombre se sintiera útil y honrase a Dios con su trabajo. Leo más todavía. Seguimos. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese. Miren la tarea que le da. Cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Interesante. El trabajo de Dios: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, ponle nombres a los animales, labra y guarda el huerto. Era el trabajo de Adán. Mira lo que dice el verso 20. Adán se pone en acción. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán, obviamente, no se halló ayuda idónea. Aquí viene un trabajo más para Adán. No, es una broma. Bueno, entonces, fíjese, antes de la caída ya Dios tenía un plan. Ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Después de la caída, lo que hizo Dios. Vamos a Génesis 3, ya ustedes ya saben la historia de Génesis 3, pero aquí aparecen el momento difícil, ¿verdad? De cómo el hombre va a enfrentar lamentablemente las consecuencias de su pecado. Y entonces vamos al capítulo 3, verso 19, y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Aquí está hablando ya de la muerte. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo entonces va a comer su pan Adán? Con el sudor de su rostro. Ahora, verso 23. Ya estamos después de la caída. Verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿Para qué? Nota ahora. Labrase la tierra de que fue tomado. Ya lejos, en el huerto, él iba a trabajar labrando la tierra. Fuera del huerto haría lo mismo, pero la condición era diferente. Es posible que las bendiciones, si Adán y Eva se hubiesen mantenido sin pecar, obedientes a Dios, amando a Dios, el hombre disfrutaría del trabajo sin cansancio, sin sudor, sin dolor. Pero ya fuera de Edén, el trabajo iba a continuar. Entonces, esto es muy importante porque nuestra lección apunta a esto. Entonces dice la lección, en el mundo ideal, antes del pecado, Dios les dio a Adán y Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén, de labrarlo. Al igual que su creador, a cuya imagen fueron creados, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Incluso ya en el mundo sin pecado, limpio como era Edén, ellos tenían que hacer esto. ¿Cuánto más nosotros hoy, una vez que el pecado ha entrado, necesitamos trabajar? Y por supuesto esto produce en nosotros cansancio, situaciones difíciles en las relaciones, a veces laborales, y en los derechos que tiene el trabajador. En la época antigua, los judíos le enseñaban, transmitían los oficios. Los oficios venían de padres a hijos. Entonces habían familias de carpinteros, familias de labradores, familias de ganaderos, familias de constructores, en fin. Y eso se pasaba, ese oficio pasaba de padre a hijo. Jesús mismo, años pasó haciendo la voluntad de Dios, trabajando junto a su padre José, aprendiendo la tarea del
oficio de la carpintería. Por lo tanto, entonces, es muy importante para nosotros entender que el trabajo antes y después de Edén no es una maldición, era lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Finalidad, objetivo final, honrar a Dios en primer lugar, a través de nuestro trabajo. Y el trabajo tiene muchas facetas. Y ahí es donde nosotros, los profesores, los alumnos, los pastores, los profesores, los maestros, los pastores, debemos ir viendo en nuestros hijos, los padres, cuáles las habilidades que ellos tienen, los dones que ellos tienen, para poder alcanzar el ideal de que ellos se perfeccionen en aquello que aman y puedan trabajar y sostenerse y formar sus familias y también proteger a sus hijos y proveer a sus hijos de lo necesario cuando formen su hogar. Entonces es muy importante esto. Hay dos extremos que se enfrentan lamentablemente hoy con respecto al tema del trabajo. Dos extremos que los psicólogos, los sociólogos, los psicólogos están tratando porque lamentablemente ha llegado a ser estos dos extremos muy dañinos. Uno, para algunos el trabajo solo significa, este es el primer extremo, la ingrata tarea de las obligaciones diarias, que acabará con la muerte. Trabajan en tareas que desprecian, con la esperanza de jubilarse mientras todavía tengan salud. O sea, un extremo es hacer algo que no te gusta y hacerlo con bronca de mala gana. No estás haciendo lo que tú amarías. Tal vez no te orientaron, no tuviste una orientación vocacional en su momento y te dedicas a hacer algo que odias en cierto modo. Eso es un extremo que trae problemas en la salud mental de la persona. Y el otro extremo es que el trabajo puede apoderarse de tu vida y convertirse en el centro de tu existencia. Es más, inclusive en la fuente esencial de tu identidad. Entonces, cuando te alejas de tu trabajo, cuando tú no estás en el trabajo que tú supuestamente amas porque es el centro de tu vida, te deprimes, te desorientas, te sientes inseguro, no sabes a dónde ir, a dónde acudir. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando has hecho del trabajo eso, tu mundo, ¿qué pasa? Cuando te jubilas, se te desmorona la vida, se te desmorona la salud, psicológicamente te afecta y entonces a menudo este tipo de personas mueren prematuramente. Los dos extremos, hacer algo que no amas o poner al trabajo en la escala de valores en primer lugar. Y entonces ambas cosas van a producir, no solamente ya en el proceso, producen enfermedad mental, espiritual, en todo sentido, social, porque afecta también a los que te rodean, y al fin de cuentas terminas en ambos casos perdiendo la felicidad, el gozo y la alegría. Eso se contrapone realmente a lo que el espíritu de trabajo cristiano sí debe tener. Los cristianos necesitamos aprender a trabajar a la manera de Dios. El trabajo es más que una necesidad económica. El hombre es más que un simple empleado. Cuando tú entiendes bien el trabajo se torna en la vida en una forma de ministerio, una expresión de nuestra relación con el Señor. Entonces, parte de la tarea nuestra, de los alumnos, de los maestros, de los profesores, de los pastores, de los padres, en cierto modo, que somos educadores, es ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a encontrar sus habilidades, qué es lo que les interesa, su vocación, el don que tienen, que Dios les da, y guiarlos hacia una tarea, un trabajo donde ellos puedan sentir gozo, alegría, evitando en el futuro estos dos extremos. Uno, hacer las cosas con desgano porque no te gustan, y dos, ponerlas en primer lugar en tu escala de valores, destruyendo de esa manera tu vida, tu felicidad
y la de tu familia. Muy bien, en la segunda parte, nuestra lección nos llevó a hablar acerca de que cuando tú trabajas necesitas tener disciplina y tienes que echar mano justamente de lo que el Señor te da y hacerlo bien, no con pereza, no con desgano. Y aquí nos llevó a Eclesiastés 9:10. Vamos a leerlo rápidamente. Aquí este libro, a ver, ¿dónde estoy? Acá, Eclesiastés 9:10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Disfrútalo. Ya, porque la segunda parte es terrible. Dice, porque en el Seol, en el sepulcro, en la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, hacerlo todo con ánimo, pronto. No seas como el perezoso. Nos llevó a Proverbios 21:25. Perdón, aquí dice Proverbios 21:25, la vida del perezoso. Dice así, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. O sea, el perezoso en realidad no quiere hacerlo, tiene deseos, lo hará algún día. Y hay personas, sí, son los zánganos, son las personas que mal acostumbrados, mal educados, no tienen voluntad para realizar una tarea, un trabajo. Y nosotros los podemos ver, porque todo esto, la voluntad es uno de los elementos maravillosos que Dios ha puesto en nuestro cerebro. Aparte de la razón y la conciencia, nos ha dado voluntad. En cierto modo es el centro de operaciones de lo que uno desea. Pero muchas veces el perezoso no tiene voluntad. Y tú y yo no podemos, pasar por alto nuestra educación en nuestros hijos, para que ellos necesitan saber los beneficios de realizar una tarea, un trabajo. Sin embargo, la mayoría de nosotros conocemos cuál es la tendencia del mundo. Que hay muchos niños en este momento, jovencitos, que no saben hacer absolutamente ni cambiar un foco en la casa, porque todo lo hace papá y mamá, o están todo el día metidos, solamente saben teclear, saben presionar una tecla, nada más. Y esas son máquinas de hacer perezosos, de hacer personas inútiles, personas que no tienen realmente posibilidades. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a hacer su tarea y hacerla con disciplina. La vocación o el trabajo tiene que ver con la capacidad de hacer en la vida. Dios nos ha dado la obra en nuestras manos para que podamos encontrar satisfacción y gozo en esto. Cuando Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas las manos diligentes enriquecen. En Proverbios 12:14 dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Dios nos ha llamado a ser activos, a ser proactivos inclusive en el trabajo. La lección en esta parte nos decía, en psicología, la autoeficacia describe la creencia de que cada persona tiene la capacidad de lograr algo significativo en la vida. La autoeficacia no aumenta al repetir, creo que puedo, si algún día lo haré. No. Lo único que realmente aumenta la autoeficacia es ponerse a hacer la tarea, hacerlo con disciplina. Eso va a implicar levantarse a una hora, va a implicar estar puntual, va a implicar que nosotros tenemos, sobre todo como cristianos, que ser disciplinados en ese aspecto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte que es muy importante también, el trabajo y la excelencia. Y aquí nos llevó la lección esta semana a la experiencia de Bezaleel y Aholiab. Bezaleel de la tribu de Judá y Aholiab. Y nos dice la lección esta semana, Dios es un Dios que quiere excelencia en lo que hacemos. Yo no sé cuán detallista eres tú, yo sé cómo soy yo en el tema del trabajo, en el tema laboral, en lo que me toca hacer. Siempre de alguna manera uno quiere hacer lo mejor que está a nuestro alcance. Pero esto viene también por la unción del Espíritu Santo. Dios es un Dios de excelencia.
Él es detallista. La lección nos llevó, por ejemplo, a la experiencia del santuario. Allí desde Éxodo 25 hasta Éxodo 30. La experiencia del santuario, cómo Dios le explicó a Moisés cómo quería todo hecho en detalle. En cuanto a los utensilios que se utilizarían en el santuario, la parte del altar del sacrificio, sobre todo cómo iba a ser, cómo iba a estar decorado adentro del lugar santo, el lugar santísimo, las mesas que abrían, los candelabros, y todo fue hecho en detalle, en detalle. Por lo tanto, si Dios busca la excelencia, el mejor material, la mejor mano de obra, ¿cuánto más nosotros debemos utilizar nuestros talentos y dones para que cuando trabajamos o trabajemos, hagamos las cosas con excelencia? Y esto es maravilloso. Me gustó mucho la experiencia de Bezaleel y Aholiab. Y aquí quiero llevarlos. Yo no voy a entrar ya en el tema de todo lo que es los utensilios y todo lo que Dios pidió. Ustedes lo pueden leer tranquilamente en Éxodo capítulo 25 en adelante. Pero noten lo que dice la palabra de Dios. Voy a Éxodo 31, porque no solamente Dios pide que se hagan las cosas con excelencia, sino que Él proveyó los hombres y dio talentos. Y esto es maravilloso porque el Espíritu Santo nos da los talentos para poder hacer las cosas como corresponde para Dios. Miren lo que dice Éxodo 31, verso 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él, y aquí viene Aholiab, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, Dios pide excelencia, pero a la vez también dota del don. Y por eso se pudo hacer todo el santuario de acuerdo a los diseños, de acuerdo a lo que Dios mismo había pedido. Entonces, Dios cuando te pide algo, te da también, acompaña del talento para poder hacerlo. Quiere decir entonces que cuando Dios nos llama a trabajar, tenemos que hacer y poner nuestros talentos en las manos del Señor. Todos nuestros talentos, que no son nuestros, son de Él, y hacer las cosas con excelencia. Yo decidí en mi vida, decidí que la música, mi talento, iba a ser del Señor. En mi vida también aprendí muchas cosas acerca de la actuación, del teatro. Pues yo dije, bueno, yo cada vez que voy a predicar, voy a echar mano de esa habilidad que yo tengo de asumir un personaje. Y cuando estoy relatando algo de la vida de Jesús o de un personaje de la Biblia, me pongo en su lugar y hago. ¿Por qué? Porque yo tengo en el público niños, jóvenes y adultos. Entonces alguno puede tomar a mal algunas de estas cosas, pero cuando tú sumas, te das cuenta, escuchas un amén de un niño por ahí, escuchas el amén de un joven por ahí, tú dices, wow, estás llegando al corazón. Y entonces echar mano de un instrumento, cantar al final, estoy tratando de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, entregando los talentos que el Señor me ha dado para su obra maravillosa. Entonces es en mi trabajo, me gusta escribir, me gusta componer canciones y trato de hacer lo mejor que puedo para la gloria del Señor, pensando siempre que Él se lleva la gloria. Él quiere que hagamos las cosas con excelencia. Y entonces vamos a ir a Éxodo, el capítulo 35, porque aquí vuelve otra vez a repetir en la parte final y dice así, verso 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri. Lo vuelve a repetir. Y dice el verso 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vuelve a repetir lo mismo que leímos anteriormente. Pero mira lo que destaca ahora.
destaca ahora que ellos que han recibido ese talento, ahora lo van a compartir. Van a compartirlo con otros. Exactamente. Dios nos ha dado talentos y nos ha dado una tarea para realizar, pero podemos con amor enseñar a otros a realizar la tarea y multiplicarnos de esta manera para que Dios sea honrado. Mira, verso 34 dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo el diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Ellos recibieron el talento y lo enseñan, orientan a otros para que puedan aprender. Qué maravilloso es el proceso de educación. Por lo tanto, termina esta parte de nuestra lección diciendo, no es una excusa válida el hecho de que seamos seres humanos y pecaminosos para encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. No podemos excusarnos de esto. Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo y educación para grandes causas. Podemos inspirar a otros, podemos enseñar a otros a hacer esta tarea de una manera excelente. Dios espera de nosotros excelencia. Y si pues fallamos una vez, intentamos otra vez. El Señor siempre será honrado por eso. El trabajo y la espiritualidad. Aquí la lección apuntó en esta cuarta parte a que nosotros en lo que hacemos también testificamos del Dios a quien servimos. Y en esta parte nos indica que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Gálatas 5:25. Y nos pide que nosotros en todo sentido tengamos a Dios en primer lugar para que lo que hagamos, aún pequeño o grande, pueda llevarse la gloria a Él. Y en ese proceso, ¿qué hacemos? Testificamos. ¿Qué mostramos? Los frutos del Espíritu. Aquí nos llevó el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza de Gálatas capítulo 5:22. Vamos rápidamente allí porque creo que hay que destacar algo importante aquí en Gálatas. Dice la palabra de Dios así. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Nos dice la lección, esto se tiene que manifestar en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente laboral. Hacer las cosas bien hechas. Y hay cantidad de testimonios que podemos dar de personas que trabajan con nosotros en nuestros lugares de trabajo, que nos miran hacer las cosas y nos miran trabajar con gozo y con alegría. Y ellos terminan preguntando, ¿cómo eres? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Ni bien llegas, se cambia el ambiente y hay gozo y alegría. Es porque nosotros en nuestro trabajo hemos aprendido a caminar con Cristo Jesús. Hay un hermoso testimonio que se cuenta en nuestra lección allí, pero tú lo puedes leer. Yo no te lo voy a contar porque tú tienes tu lección a mano. La espiritualidad, nuestro estilo de vida, se manifiesta en nuestro trabajo y podemos testificar y cumplir nuestra misión desde el lugar donde estamos trabajando. Nuestros compañeros nos observan y hay cantidad de testimonios de hombres y mujeres que han testificado en sus trabajos, amigos y compañeros que han venido ya a la iglesia para adorar a Dios por esa maravillosa influencia. Bueno, y ahora sí vamos a la última parte donde se relaciona el trabajo con la mayordomía. Las cuatro famosas T: tiempo, tesoros, talentos y templo. Bueno, la mayordomía tiene que estar definidamente involucrada dentro de este concepto de trabajo.
¿Por qué? Porque nosotros estamos honrando a Dios, como lo dijimos, a través de nuestro trabajo, pero también saliéndonos un poco de todo lo que tiene que ver con lo financiero, porque muchas veces relacionamos la mayordomía con lo financiero y no necesariamente es así. Tenemos que ser cuidadosos en todo sentido. Y aquí esto se vincula con lo primero que dijimos al comienzo, cuando hablamos de los extremos. Cuando tú haces del trabajo tu vida y tu Dios, o en el caso de tomar el trabajo que tienes y hacerlo a regañadientes porque odias lo que haces, pero no te queda otra. Ambas cosas enferman. Entonces aquí es donde entra el tema de la mayordomía. Y la palabra de Dios nos refirió otra vez a Eclesiastés 9:10, que dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios, lo dijimos, nos ha dado talentos que ponemos en las manos de la iglesia para servir a Dios. Y la lección nos llevó nos recordó Primera de Pedro. Vamos a ir rápidamente a Primera de Pedro para que ustedes vean el capítulo 2, los versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido para Dios, real sacerdocio para Dios, nación santa para Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes que son todo esto, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Por lo tanto, todo lo que hace el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, tiene que tener el sello de Dios. Y tenemos que de alguna manera honrar al Señor y dar testimonio de lo que somos. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos biopsicosocio espiritualmente, en todos los aspectos de la mayordomía. Ahora, tenemos un punto importante en esta última parte de la lección que me gustaría destacar, y es que muchos de nosotros tenemos la tendencia a compartimentar los diferentes aspectos de la vida. Y no está mal. Fíjense, hay una vida laboral, hay una vida familiar, una vida espiritual, incluso hay un tiempo para el ocio. La tendencia a separar estos aspectos de la vida para que haya poca o ninguna superposición entre ellas es muy deseable en algunos casos. Por ejemplo, no es bueno llevar el trabajo a casa, de manera que interfiera con las responsabilidades familiares. La búsqueda del ocio tampoco debiera reducir el tiempo que pasamos con Dios. ¿Notan ustedes el equilibrio de lo que está mencionando la lección? Sí, tenemos un tiempo odioso, estamos de vacaciones, pero no podemos perder nuestro contacto con Dios, nuestra lectura bíblica, nuestra oración. ¿Me entienden? Tampoco no deberíamos desequilibrarnos trayendo trabajo a casa, pudiendo nosotros dedicar tiempo en la casa a otras cosas, a compartir con la esposa, con los hijos, con la familia, hacer el culto con la familia. Entonces tenemos que buscar siempre un equilibrio, y allí es donde la mayordomía entra, donde el dominio propio, la temperancia entra a jugar un papel sumamente importante. Dice la lección: sin embargo, esa restricción no debería aplicarse jamás al papel que nuestra vida espiritual debe desempeñar en toda nuestra existencia. Somos espirituales en el trabajo, en la casa, en el ocio, espirituales también, en el momento de la recreación, espirituales. O sea, la vida espiritual es nuestra identidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos está envuelto en esa vida espiritual. El trabajo del cristiano surge de la comunión y el trabajo con Dios. El trabajo es una manera en la que podemos practicar la presencia de Dios en nuestra vida. Compartimentar nuestra vida religiosa, limitar a Dios a un día, una hora o incluso a un aspecto de la vida o a un punto de tu agenda,
es rechazar la presencia de Dios en otros aspectos. Muy bien, llegamos al final. Hemos tocado todos los puntos de esta semana. Y quiero solamente terminar con una cita importante del Espíritu de Profecía para complementar esto. Sobre la base de una idea que aparece al final de la lección medio desaparecida, que es el texto de 2 Tesalonicenses 3:10, que dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fuerte, fuerte, muy bien. La cita dice así: Patriarcas y Profetas, página 44. La vida de afanes y cuidados que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones, y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. El trabajo, mi hermano, mi hermana, el trabajo es importante. Esa disciplina, esa tarea nos ayuda a desarrollar dominio propio y también nos ayuda a apartarnos de la tendencia que el ocio traería en nuestros apetitos y pasiones. Así es que Dios es honrado con nuestro trabajo. Vamos a terminar este momento con una oración. Seamos equilibrados en todo y pidámosle a Dios que nos permita amar lo que hacemos, pero no a que eso ocupe el lugar que Dios debe ocupar en tu corazón. Oremos. Padre, gracias por esta lección, gracias por habernos enseñado, darnos el equilibrio necesario, y gracias por la tarea y el trabajo que tú nos das. Oh Dios, bendice nuestras vidas, prospéranos en todo y sobre todo ayúdanos a hacer luz, sal, levadura en este mundo, Señor. Gracias por tus cuidados hasta hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues lo lindo, Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.